Buenas tardes, maestro. Hoy le voy a exponer el circuito eléctrico, sus componentes físicos y sus accesorios. Bueno, empecemos. Antes de todo lo demás, necesitamos saber qué es un circuito eléctrico. Bueno, pues un circuito eléctrico es un sistema formado por un conjunto de elementos eléctricos interconectados. Tiene uno o más caminos cerrados que pueden ser atravesados por una corriente eléctrica. Normalmente estas cargas de electrones se mueven del polo negativo, que es en la parte de abajo, y el polo positivo, que está marcado aquí. Siempre vienen como que de colores distintos para como que identificarlos mejor. Y dependiendo del movimiento que describen las cargas eléctricas, distinguimos dos tipos de corrientes. La corriente continua, que se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. Después es la corriente alterna, que es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos. La corriente continua es algo así. Todo el tiempo va a ir así, todo recto. Y la corriente alterna va a ir así, va a ir como en zigzag, algo así. La intensidad de corriente indica la cantidad de electrones que circularán por una sección de un conductor durante un tiempo determinado. Sus componentes son el generador eléctrico, que es el elemento encargado de generar la corriente eléctrica, manteniendo una diferencia de potencial entre los extremos del circuito. Por ejemplo, es la pila o una placa fotovoltaica. El conductor de corriente es por donde se desplazan los electrones que ha impulsado el generador eléctrico. El material utilizado debe ser un conductor de la electricidad. Los elementos de la tabla periódica más conductores son la plata, el cobre y el oro. Esta pila es el generador y esto, como lo negro, son cables que serían el conductor, que siempre van conectados a un receptor, a un interruptor y a las demás que ahorita las veremos. La resistencia eléctrica son elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Son los elementos del circuito que pierden más energía útil en forma de calor. Los receptores se convierten en electricidad en otro tipo de energía, que serían las bombillas y los motores eléctricos. Son ejemplos de receptores. Aquí en la pila está como que el cable conductor está conectado a la bombilla y de ahí siguen más cables conductor, que ahora vienen los elementos de control. La función de estos elementos es cortar o dirigir el paso de la corriente dentro del circuito. Algunos son ejemplos son pulsadores, interruptores y los conmutadores, que es el interruptor. Y tienen dos, ¿cómo se llaman? Un off y un on, que es los cables que están conectados a la pila, que cuando está, digamos, encendido, la carga de la pila va por los conductores y es lo que hace que el receptor se encienda. Y cuando está apagado, como que la electricidad se queda simplemente aquí en la pila y no pasa a los conductores para hacer la electricidad. Bueno, los elementos de control, la función... no sé, ya lo leí, perdón. Los condensadores. Un condensador es un elemento con la capacidad de almacenar energía eléctrica y que posteriormente puede liberar. En algunos circuitos se utilizan elementos de protección para evitar problemas derivados de una sobretensión, entre otros. Bueno, los accesorios. Los accesorios eléctricos incluyen adaptadores de corriente, que son estos que traen como que varios enchufes para diferentes cargas o de cualquier cosa. Después vienen los interruptores de pedal. Son estos que, simplemente es como un pedal, nada más lo aprietas y es como que suelta la energía y ya va subiendo. Las unidades de control son estas, que es básicamente como un chip, más o menos, que va que contiene controles y todo eso. Dependiendo de la aplicación o la ubicación del equipo, un adaptador de alimentación eléctrica puede convertir los enchufes al tipo o voltaje deseado.
Los interruptores de pedal envían señales eléctricas o unidades compatibles para controlar los ciclos de distribución. Los interruptores dactilares le ofrecen al usuario un control manual para usar dispensadores portátiles. Así son los interruptores dactilares. ¿Cómo funcionan? La electricidad es la energía que se transmite gracias al movimiento de los electrones por medio de un material conductor. Es generada en plantas de energía o instalaciones eléctricas y para llegar a tu hogar se almacena dentro de baterías o se distribuye por medio de la red eléctrica pública, que es algo así. Esto es como que se almacena la energía y va así con los electrones para llegar al interruptor y del interruptor se va en el aparato eléctrico. Los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se enciende o activa el interruptor. La electricidad viaja desde la fuente de alimentación hasta las resistencias, piezas que permiten el flujo de electrones en su interior y por ende el paso de la corriente eléctrica. Existen circuitos cerrados y circuitos abiertos. Los primeros hacen referencia al paso continuo de corriente eléctrica que permite un flujo permanente. Por otro lado, los circuitos abiertos interrumpen el camino de la corriente eléctrica cuando un punto de la instalación se abre. Bueno, pues muchas gracias. Espero que le haya quedado un poquito más claro el tema. Y ya, gracias.